Capítulo 38. La caída de Tombstone. El aula de operaciones olía a café, a plastificado judicial y a la tensión contenida que precede a los grandes golpes. Naomasa llevaba el expediente abierto frente a él, con las hojas ordenadas en marcadores que indicaban prioridades. Pruebas químicas, bitácoras, listas de compradores y las trazas que habían llevado a esa terminal portuaria. Nesu repasaba una vez más protocolos, niveles de bioseguridad, secuencias de muestreo, kits para preservar cadenas de custodia. Había líneas que no podían romperse. Si algo de lo que hallaran no resistía un examen, no habría proceso. Por eso, por la rigurosidad tanto como por la urgencia, la operación era un equilibrio entre violencia planificada y método forense. La sala estaba llena. Fiscales con mochilas de oficio, parches con emblemas de aduana, mandos de unidades tácticas y un par de hombres que causaron un murmullo cuando entraron. Era Seread y Present Mick. Aizawa caminó sin sobresaltos, la mirada siempre en cálculo. Su presencia imponía órdenes por el solo tono de voz. Present Mick, en cambio, dejó un zumbido de energía en la sala. Risas rápidas y comentarios en voz alta sobre altavoces que debían ser puestos a punto para el modo de control público. Midnight llegó después. Su compostura era una mezcla de teatralidad y determinación práctica. Su rol en la operación sería doble: mitigación táctica y control de situaciones humanas difíciles, y su inerme ironía aportó un filo que alivió la ansiedad. Naomasa marcó el punto. Hora H en 3 horas. Entradas escalonadas. Anillos de contención. Equipo forense con EPI listo para abrir en frío. Present Mick coordinará canales públicos. Aizawa será el enlace táctico para neutralizar quirks cuando sea imprescindible. Midnight coordinará técnicas de contención no letal. Izuku operará en el interior, en sombras. Su rol es contener primeras oleadas y proteger peritos. Nadie improvisa. No queremos titulares. Queremos expedientes. Su voz no era retórica. Era mapa y señal. Seread sintió con la calma que imponía su mirada. No apagaré a nadie indiscriminadamente. Intervendré cuando la contención sea una cuestión de vida o de preservación de evidencia. Si alguien intenta usar su Kirk para destruir pruebas o liberar material, lo detendré y lo entregaré. Ninguna improvisación de héroe. La firmeza de Aizawa encontró ecos en la sala. Present Mick sonrió y habló de difusión controlada. Mantendré la narración en tiempo real y con control. Instrucciones a vecinos, rutas de desvío, límites de acceso. Evitaremos pánico. Midnight cerró con una precisión menos sonora. No queremos romper la integridad del sitio con sustancias que lo contaminen. Mis técnicas son no letales y limitadas. Priorizaremos preservar lo que respira en el laboratorio. Nesu, con guantes puestos, desplegó una tabla técnica. Kits de muestreo rápido. Filtros EPA portátiles. Cámaras de secuencia para documentar extracción en frío. Protocolos de bloqueo digital para cualquier dispositivo que encontremos. Si hay esporas o compuestos volátiles, tenemos neutralizadores de base proteica que no alteran metabolitos objetivos. Cada recipiente que salga pasará por sello judicial y cadena fotográfica. No se permite deformación de evidencia por improvisación táctica. La lista de roles quedó clara. Aduanas ocuparía puntos de control para evitar fugas por rutas oficiales. Unidades tácticas cerrarían pasos secundarios. Equipos de respuesta rápida permanecerían en cubierta y listos para extracción de peritos. Izuku no recibiría autorización para detenciones formales, pero su habilidad para infiltrarse y moverse por tejados sería canalizada. Actúas para ganar tiempo y proteger pruebas. No arruines cadena, dijo Naomasa y se hizo un silencio de asentimiento. Luego vinieron comprobaciones logísticas. Equipos de descontaminación se colocaron cerca de las entradas. Ambulancias en doble fila y puntos de extracción médica estratégicos. En un rincón, Nesu revisó las baterías de equipos de medición de aire y pidió que se instalasen sensores en puntos críticos. Los kits de muestreo estaban empaquetados en plástico judicial con sellos numerados. Nadie los abriría sin orden. La movilización se desplegó en silencio, con la precisión de un ejército que ya no se movía por orgullo sino por evidencia. La lluvia fina que había empezado a caer sobre la ciudad era una suerte de cortina que atenuaba ruidos y ocultaba luces. Los equipos se desplazaron en vehículos discretos y emparejaron posiciones alrededor del polígono portuario. Camiones con equipos forenses, furgones de aduana y vehículos tácticos que se ordenaron en anillos. Drones de vigilancia se elevaron, pero con órbitas restringidas para no comprometer los sensores de Nesu. Izuku llegó al perímetro antes de la hora fijada.
Se movía sin prisa, con la réplica del traje cosida por Inco y la libreta donde registraba rutinas de nocturnidad. Había una claridad práctica en su decisión. Estaba solo por elección y porque siempre había encontrado en la soledad la forma más segura de llegar primero. Le dieron la vía para infiltrarse, un punto intermedio entre dos depósitos, sobre tejados bajos y bajo la cobertura de pilotes de carga. Su tarea, evitar que las primeras oleadas de matones rompieran el perímetro y, sobre todo, ganar tiempo para que los peritos pudieran entrar en frío. La sincronía funcionó. A las 2 de la madrugada, las sirenas se apagaron por decisión táctica. La sorpresa era más valiosa que la intimidación. Los equipos cerraron pasos secundarios. Drones elevaron un manto de vigilancia que detectaba calor residual y actividad anómala. Izuku ascendió a la cubierta alta, ajustó su cámara pequeña y esperó. Vio las luces del muelle, la rampa para la grúa y la sombra de contenedores que parecían filas de dientes. Todo debía funcionar en ventanas de minutos. Cuando la primera nave fue abierta por los equipos tácticos, el primer golpe llegó en oleadas. No fue un asalto al azar sino una maniobra pensada. Hombres en bloque, armados y bajo el efecto del MGH, saltaron hacia el perímetro con velocidad y coordinación que sorprendió a los mandos por su agresividad. Al frente, quienes atacaban no siempre buscaban matar, buscaban abrir ruta para que Tornillaje, una figura logística menor, lograra recuperar paquetes que la comisión había marcado. La prioridad laboral fue clara. Proteger peritos, preservar frascos, tomar fotos. La respuesta fue una coreografía de contención. Las unidades desplegaron líneas de bloqueo con redes adhesivas y dispositivos de descarga no letal. Midnig, ubicada en un punto crítico, desplegó sus técnicas de inmovilización no letal y coordinó con Aizawa para neutralizar usuarios de Kirk cuando su intervención amenazara a la integridad de evidencia. Aizawa actuó quirúrgicamente. Neutralizó a un par de agentes potenciados que intentaron usar quirks destructivos, su mirada concentrada y la acción fugaz del parpadeo eléctrico borraron fuentes de energía en el instante justo para que peritos se retiraran con muestras. Izuku intervino en la verticalidad como estaba previsto. Trepó por una artillería de escaleras y vigas, se dejó caer en un hueco entre dos contenedores y vio a un grupo de atacantes intentando abrir una reja lateral. Con movimientos cortos y silenciosos, lanzó una telaraña fuerte que atrapó los pies de dos sujetos mientras, con un gancho, arrastró una lona para cubrir la visión de los demás. Fue una acción que no buscó matar, buscó desordenar formaciones y ganar segundos. Sus manos se movían con la certeza de quien sabe que cada segundo es una ficha de evidencia. No todo fue sin costo. Hubo momentos en que la agresividad potenciada por MGH superó los medios no letales. Un atacante rompió una red adhesiva y comenzó a avanzar con una violencia brutal. Fue Pulse en esta noche suplido por la coordinación de Present Mic y por la fuerza táctica de los policías, quien creó un corredor de contención para que los agentes centraran su esfuerzo. Midnight la contuvo con técnica y Aizawa apareció para neutralizar un Kirk que amenazaba con incendiar una pila de cajas con frascos. La combinación de técnicas y cadena de mando evitó lo peor. Los peritos pudieron entrar en tandas y proceder con muestreo. En uno de los enfrentamientos más duros de la primera oleada, Izuku sintió el primer golpe serio. Un puñetazo por sorpresa le dejó el aire corto. Rodó, despertó la calma que lo definía y actuó con templanza. No buscar la revancha inmediata sino la contención. Su función era proteger a los que corrían con electroestimuladores y cámaras. Protegió a un técnico de Nesu que llevaba una caja marcada. Con una maniobra rápida lo retrasó hacia una escalera segura y permitió que el técnico subiera con la muestra hasta el anillo neutral. Mientras los peritos aseguraban frascos y numeraban lotes, la operación respiró con un trabajo coordinado. El primer objetivo se cumplía con matices. No se trataba solo de detener gente, sino de preservar lo que la red había puesto en movimiento. En el piso del contenedor, entre frascos y rotulaciones, apartados en bolsas selladas, ya había indicios para internacionalizar la causa. Sin embargo, en la penumbra de la noche quedó algo. Una sensación de que la fuerza enemiga todavía no había mostrado toda su carta. En ese intervalo, mientras los equipos reorganizaban cordones y el frío calaba, Izuku vio, en una puerta lateral, un rastro de tierra que no debía estar. Fibras vegetales pegadas en la suciedad. Recordó las fibras analizadas en capítulos previos y entendió, con esa punzada que no engaña, que la próxima oleada no sería solo de músculo y metales. Alguien traería biología como muro. El pensamiento lo llevó a ajustar su máscara improvisada y a colocar vendas húmedas que le cubrieran la boca.
Si existían compuestos volátiles en el aire, sufrirían sus efectos. Si existían esporas, necesitarían bloqueo físico y técnico para que Nezu pudiera neutralizarlas. Fue un suspiro para prepararse. La noche estaba lejos de terminar. La oscuridad se tensó otra vez, como si la noche contuviera el aliento antes de romperse. Los equipos habían logrado preservar un corredor para que Nezu trabajara, pero la cadena de eventos que Izuku intuía en la suciedad no tardó en manifestarse. Primero fue un susurro vegetal, el roce de hojas donde no debía haberlas, un ir y venir de sombra entre contenedores. Luego, la parte más inesperada y peligrosa. Un pulso en el ambiente, apenas perceptible, que hizo vibrar la piel de algunos agentes. Era la firma de Planman. Smithers apareció como si la noche misma lo hubiera traído. Sin prisa, con botas manchadas de tierra y un gesto que mezclaba serenidad con determinación. No vino solo. A su alrededor, de grietas en el hormigón y en los huecos de los pallets, brotaron cordones de raíces gruesas y lianas finas. Hojas que crecían en segundos y se tensaban como cuerdas. La vegetación no era pobre arquitectura, era defensa deliberada. Planman habló antes de que alguien pudiera detenerlo. He venido a que escuchen lo que la ciudad hace cuando la explotan, dijo, su voz intacta aun cuando el aire olía a tierra fresca y resina. No busco sangre. Solo hacer palpable el daño. La respuesta fue práctica y rápida. Present Mic tomó el altavoz principal con una voz que atravesó el patio. Instrucciones claras, rutas de evacuación y llamadas a mantener la calma. Minig, con movimientos medidos, organizó líneas humanas que evitaran que la vegetación atrapara a civiles. Sus técnicas, aunque teatrales, eran precisas y no derramaron el trabajo forense. Aizawa no habló, se movió. Su presencia fue una cortina de decisión. Detectó los focos de control, eligió dónde detener Quirks y marcó la secuencia para actuar. Planman sonrió con la calma de quien cree tener la razón. Con un gesto, las enredaderas se alzaron y tejieron un velo entre las filas policiales. Las fibras vegetales, al rozar el aire, liberaron una neblina finísima, esporas diseñadas para modular ánimo. En instantes, algunos agentes se frotaron los ojos con confusión. Otros mostraron una calma casi meditativa. Uno o dos comenzó a apretar los puños con rabia inesperada. El efecto era selectivo, como si las plantas eligieran a quien afectar según el ruido emocional del lugar. Nezu, atento en una línea cercana, activó de inmediato un sensor portado. Leyó la firma química de los volátiles y ordenó la liberación de neutralizadores en pequeños núcleos. Nightingale, la noche anterior había coordinado con médicos locales y ahora supervisaba la descontaminación, desplegó nebulizadores con filtros proteicos que amortiguaron la difusión. Aizawa hizo su jugada en ese lapso. Usó su Kirk para borrar temporalmente la ejecución del Kirk de individuos clave, entre ellos el lanzador de señales que Smithers parecía utilizar como catalizador. Sin su Kirk activo, la coordinación vegetal perdió parte de su precisión. Izuku se deslizó por encima del telar verde. Sus movimientos fueron ráfagas. Telarañas que cortaban enredaderas, pequeñas bengalas que alteraban el microclima y mitigarían la eficacia de las esporas. Nada decisivo por sí solo, pero suficiente para abrir un corredor por donde los peritos pudieran acercarse a un nodo central. Smithers lo vio y, por un instante, la serenidad se quebró en rictus. Sus manos se movieron con lentitud académica y ordenó a una franja de raíces que se retorcieran en dirección al vigilante. Ese fue el momento en el que apareció Grizzly. No se anunció con voz. Se anunció con masa. Una sombra más allá de un montón de contenedores se transformó en un cuerpo enorme que avanzó como si arrastrara la gravedad. Gareth Kane no buscó diálogo. Buscó atracción de atención, violencia desplegada en potencia. Su primer impulso fue abrir un corredor con su cuerpo, engullendo redes y neutralizadores con un bramido que mostró lo que la MGH podía hacer sobre sujetos como él. Mayor resistencia, recuperación acelerada y una furia sin calibrar. Miradas se clavaron en la bestia. Aizawa evaluó rápido la posibilidad de neutralizar su Kirk y decidió que, por el momento, la prioridad era impedir que arremetiera contra peritos y contenedores con evidencia. Midnight y Present Mic coordinaron maniobras. Crear rutas seguras para peritos y abrir espacios de contención. Izuku, sin poder rivalizar en fuerza, escogió otra geometría. Subirse al costado de un contenedor, usar su telaraña para crear tensores que, con efecto palanca, desequilibraran la masa del gigante cuando intentara embestir. La primera andanada física fue brutal. Grizzly cargó y rompió una valla metálica como si fuera papel. Un dron cercano estalló en chispas. La onda hizo temblar efectivos.
Izuku saltó, ancló dos tensores entre viguetas y forzó un eje que ralentizó la embestida. No era suficiente. Midnight corrió en un envión y aprovechó la distracción para lanzar una técnica de inmovilización que buscaba bloquear los tendones sin destruir articulaciones. El efecto fue parcialmente exitoso. Grizzly quedó momentáneamente cohibido, pero su metabolismo acelerado le permitió resistir la somnolencia y recobrar la postura. Aizawa vio la apertura y la aprovechó. Forzó una anulación de Kirk en ráfaga, apuntando al núcleo muscular del combatiente para impedir que su transformación se reactivara momentáneamente. El resultado fue un balance favorable. La masa enorme titubeó, su segundo bramido retumbó y dio tiempo para maniobras de sujeción. Sin embargo, la experiencia demostró algo inquietante. Grizzly, en estado potenciado, no obedecía a un patrón racional. Su violencia era igual a su placer por la contienda, lo que lo convertía en un adversario imprevisible y peligroso si se lo dejaba actuar sin control. En la línea intermedia, Planman aprovechó la distracción para manipular el entorno. Raíces que tiraban de arneses, enredaderas que cubrían lentes y cables, y escudos vegetales que protegían cajas de documentación. Izuku lo siguió con movimientos verticales y cortos. Cada vez que alcanzaba una raíz que intentaba cerrar una trayectoria, hacía un corte certero con una lata de corte improvisada atada al extremo de su telaraña. No luchaba por destruir a Smithers. Luchaba por desbaratar la geografía que Smithers usaba para esconder pruebas. La confraternidad entre Aizawa e Izuku se volvió práctica en esos instantes. Aizawa, que no solía sonreír, marcó con un gesto la zona donde las esporas parecían menos concentradas. Izuku, que conocía la geografía de la noche, se lanzó y arrancó una carpeta empapada que contenía pedidos y direcciones. La toma fue rápida, y cuando la sostuvieron a la luz, las páginas mostraron códigos que Nezu reconoció como enlaces a envíos transnacionales. Era evidencia que la comisión podía usar, pero la extracción había implicado riesgos. Una raíz aferró el pie de un perito y lo mantuvo allí hasta que Midnight le aplicó una técnica de liberación. La noche se volvió cataclísmica por instantes. Grizzly volvió a cargar como un choque de locomotora y Aizawa tuvo que intervenir en todo su rango para neutralizar efectos sucesivos. Planman, por su parte, concentró un anillo vegetal alrededor de un contenedor que parecía contener frascos con compuestos particularmente peligrosos. Nezu, en su improvisado puesto de control, lanzó la orden de activar las cortinas térmicas y la niebla no tóxica para dispersar esporas. Present Mic, usando su plataforma, lanzó un pulso informativo que logró dos efectos: minimizar el ruido mediático y coordinar rutas de evacuación para civiles fuera de la zona directa. Izuku, respirando con la velocidad de quien no puede dejar errores, guardó la carpeta entre sus ropas y activó un plan de retirada hacia un punto donde Aizawa pudiera asegurar la detención. Era la prueba de que la combinación de vigilancia solitaria y apoyo profesional funcionaba. Izuku sacaba las piezas frágiles del tablero y las depositaba donde la ley pudiera reclamarlas. En un momento que pareció detener el tiempo, Planman se acercó a Izuku, la expresión casi compasiva. «No quiero que esto sea un crimen simple», dijo. «Quiero que escuchen. Las plantas conocen la deuda que tienen con la tierra». Izuku respondió con algo que había aprendido en las noches. «La convicción no absuelve el daño. Tus métodos ponen gente en riesgo. No puedes forzar un arrepentimiento con coacción». La discusión fue breve. Las palabras se volvieron telarañas y raíces volvieron a pulsar. Por un instante, ambos midieron la posibilidad de que un diálogo detuviera la violencia. No fue así. La guerra era práctica y sobrepuso acción a conversación. La segunda oleada terminó con un equilibrio precario. Grizzly fue sometido a una combinación de anclajes y descargas controladas. Planman, ante la posibilidad de detención, logró romper una ruta y desaparecer por un conducto lateral que la red había habilitado para emergencias. No fue una fuga limpia. Dejó huellas y muestras que Nezu fotografió y selló. La noche había costado heridas, algunos agentes, peritos y voluntarios resultaron lesionados, pero la evidencia había crecido de manera decisiva. Habían capturado pedidos, registros y dispositivos que confirmaban la internacionalización parcial del tráfico. Mientras el polvo y las hojas se asentaban, Aizawa se acercó a Izuku y, sin alzar la voz, dijo: «Tu método funciona. Pero recuerda, la evidencia es lo único que convierte una acción en justicia. No te permitas ser el argumento de la defensa». Izuku asintió con la respiración agitada. La ciudad no había terminado de hablar. La noche mostraba que la red tenía fuerza y recursos, pero también vulnerabilidades. Habían ganado pruebas, pero Smithers había escapado otra vez.
La casa continuaba. La noche retomó su ritmo entre sirenas apagadas y radios que susurraban en canales cifrados. La segunda oleada había dejado claro algo que Naomasa ya temía. La red no solo contaba con músculo, también con tácticas diseñadas para desordenar la evidencia y proteger salidas. Era el momento en que la investigación judicial debía recuperar la iniciativa y convertir la adrenalina táctica en procedimientos que sellaran culpas a prueba de tribunales. Nezu asumió el papel que mejor le correspondía: cruzar la urgencia policial con la paciencia forense. Desde un puesto móvil, coordinó la acción técnica con precisión. Ordenó la instalación inmediata de cortinas térmicas en torno al contenedor más comprometido para bloquear lecturas erráticas, pidió que los filtros EPA mantuvieran presión negativa en pasillos y, sobre todo, dirigió la activación de niebla no tóxica que dispersar a locales núcleos de esporas sin alterar las moléculas objetivo. Cada movimiento fue acompañado por una documentación fotográfica en tiempo real, sellos numerados, testigos reproducibles y cadenas de custodia visiblemente impecables. Mientras Nezu trabajaba, Naomasa reordenó fuerzas. Cerró rutas alternas previendo intentos de contraataque por sótanos y conductos de servicio. Present Mig recibió la instrucción de emitir una alerta localizada, no para alimentar tabloides, sino para hacer que cualquier curioso se mantuviera a distancia. Midnight y Aizawa se posicionaron en los ejes críticos. Izuku fue señalado para proteger el corredor donde Nezu y sus peritos actuaban. Su tarea: mantener a raya a cualquier atacante y, sobre todo, impedir que Planman regresara por acceso lateral. La alerta se concretó cuando, en los sistemas de vigilancia, apareció movimiento en una puerta subterránea comunicante. Un grupo de refuerzo se activaba. Tombstone no había permitido que la presión lo sorprendiera. Había diseñado rutas clandestinas y puntos de golpe para intentar recuperar el material o liberar a sus operadores clave. Naomasa no vaciló. Ordenó la activación de la segunda línea de contención mientras Aizawa y Midnight maniobraban para cortar el avance. El choque fue inmediato. Desde la oscuridad surgieron combatientes decididos, muchos ya pasando por ciclos de MGH, con estrategias destinadas a crear pánico y colapsar los cordones. La táctica de Tombstone era la presión numérica. Saturar los anillos hasta que una fisura permitiera un punto de entrada para hombres entrenados. La respuesta del Estado fue otra forma de saturación, pero controlada. Despliegues de contención, puntos de anestesia no letal y líneas de retención que cerraban radios de maniobra. En el ojo de la tormenta, la figura de Tombstone emergió finalmente. No era un jefe con eslóganes. Era un operador frío, con dispositivos y señuelos, acostumbrado a medir riesgo y beneficio. Su llegada sacudió la estructura del operativo. Lanzó una cortina disruptora que obligó a Aizawa a desplegar un bloqueo de Kirk en cadena para los puntos más peligrosos. Present Mig respondió con un contrablindaje comunicacional que redujo la desinformación y mantuvo al público fuera del pánico. Midnight, por su parte, mantuvo a la guardia médica en posición para atender lo que vendría. La confrontación con Tombstone no fue solo física. El operador activó dispositivos que buscaban corromper registros digitales y usar la celeridad de la noche para lanzar órdenes de retirada a redes logísticas. Nezu, previsto para la eventualidad, ordenó que los servidores y dispositivos sospechosos fueran encapsulados y retirados en sacos sellados. Técnicos holográficos hicieron copias en caliente de bases de datos antes de que cualquier intento de borrado pudiera prosperar. Era una carrera contra la destrucción digital y el tiempo. La noche ya no pertenecía a la ciudad. Era de las luces de televisión que buscaban la mejor toma, de los helicópteros que crujían el aire con su estela y de los reflejos de cámaras que cazaban movimiento donde antes solo había sombras. La operación había perdido su privacidad. Alguien dentro o cerca de la red, había filtrado fragmentos y la prensa, como un animal olfateando sangre, había venido a cubrirlo en vivo. Naomi Kurosawa orbitaba sobre el puerto, su voz en directo atravesando los altavoces y los relés. En tierra, micrófonos intentaban traducir la tensión en datos. Ese zumbido mediático no calmaba la escena, la multiplicaba. Los héroes profesionales estaban repartidos como manos urgentes en un incendio. Midnight sujetaba una cresta de atacantes para que los equipos médicos evacuaran a peritos heridos. Aizawa se movía en otra franja del complejo, borrando quirks puntuales para proteger documentación crítica. Present Mig, con auriculares, coordinaba rutas de desalojo y trataba de mantener la cobertura en un canal que no alimentara el pánico. Nadie podía abandonar su sector sin abrir un hueco donde los potenciados por MGH se aprovecharían.
Esa era la razón de la soledad de Izuku en el momento decisivo. La policía y los héroes estaban atados a otras frentes, y la línea donde Tombstone intentaba abrir paso quedó, por necesidad táctica, sin apoyo directo. En ese vacío, Tombstone encontró su oportunidad. No vino en tropel, llegó como quien sabe que la noche le pertenece en parte. Movimientos medidos, una confianza construida por favores, rutas y recursos. Su plan primario no era el combate público, sino la retirada con lo que quedara del material. Su plan B era silenciar a quien amenazara sus rutas. Izuku, con la carpeta de pruebas en una mano y 2 frascos sellados en una bolsa forense colgando del pecho, no parecía el tipo preparado para enfrentarse al cerebro operativo cara a cara, pero la noche exige lo que exige. En la inmediación del corredor, con cajas y tuberías, la confrontación fue inevitable. Las cámaras ya lo buscaban. Naomi, desde el helicóptero, describía la escena con precisión dramática. Estamos viendo una confrontación en el sector C del muelle, un hombre con lo que parece equipo forense frente a un operativo. La policía intenta contener. La voz de ella no calmó la sensación de exposición, la intensificó. El público, en pantallas y teléfonos, empezó a presenciar en tiempo real lo que usualmente quedaba detrás de telones. Violencia, riesgo y, para algunos, la idea de justicia llevada a la literalidad del golpe. No hubo pirotecnia verbal ni intercambios grandilocuentes. Tombstone se movió con la economía de quien conoce los tiempos de una pelea. Medir, golpear donde corresponde, evitar riesgos innecesarios. Izuku reaccionó con la velocidad adquirida en noches de vigilancia. Esquiva, anclaje, telaraña que servía tanto para desplazarse como para interrumpir una mano que buscara un detonador o para arrancar una hoja de papel crucial. Los primeros minutos fueron intercambio de pruebas y maniobras. Izuku puso la evidencia sobre una barrera para evitar que Tombstone la destruyera y, más importante, para demostrar la posesión ante cámaras que no tardarían en usar eso como evidencia mediática. Tombstone atacó con herramientas. Un dispositivo para intentar quemar rastros digitales, una hoja para cortar sellos, impulso físico proporcional a tantos años de comandar redes y esquivar la ley. Izuku respondió con su repertorio de movimientos. Telarañas que interceptaban manos, palancas que desestabilizaban apoyos y una habilidad para usar la arquitectura en su favor. Su intención no era fingir la fuerza de un héroe registrado. Era operar con cálculo para ganar segundos hasta que alguien llegara. Los primeros intercambios desgastaron a Izuku de forma tangible. No era solo el choque físico, sino la acumulación de noches sin sueño, de persecuciones a solas, de golpes que se suman. Cada maniobra exigía que su cuerpo hiciera más de lo que su ánimo podía sostener sin apoyo. La presencia de las cámaras añadía otra presión. No podía permitirse errores que comprometieran la evidencia ni movimientos que sacrificaran vidas por un gesto. En la distancia, las sirenas insistían, y Present Mip trató de modular la narración en vivo para que la intervención no se convirtiera en una avalancha de curiosos. Tombstone, que no acostumbraba a pelear limpio, usó la suya. Aprovechó el desgaste de Izuku para endurecer los golpes, dirigir ataques a puntos donde la fatiga cobra ventaja y abrir, con cada impacto, la posibilidad de una salida. Su estrategia funcionó. Poco a poco, Izuku empezó a ceder terreno. El cuerpo del vigilante acumuló golpes. Su respiración se hizo más ruidosa. Sus movimientos tardaron fracciones de segundo más en recomponerse. La cámara sobrevolante de Naomi captó el detalle. Uno de esos planos donde se registra la humanidad detrás del héroe. En un pasaje donde la luz venía desde un costado y la lluvia liviana convertía en brillo el acero, Tombstone conectó un golpe certero. Un codo, un impacto en el torso que hizo que Izuku perdiera la respiración y rodara por el suelo. La carpeta voló unos metros y un frasco golpeó el pavimento con la violencia de una posibilidad rota. Los fiscales maldijeron en voz baja cuando vieron el segundo de peligro, pero la funda forense había resistido. Tombstone no dio tregua. Lo tomó del cuello, lo alzó con una facilidad que hablaba de fuerza, pero sobre todo de la ventaja de controlar el ritmo. Las cámaras se acercaron a ese cuadro. Izuku a los pies del gran operador, la lluvia, la luz que resaltaba gotas en las cejas. Naomi narraba con un ritmo que mezclaba asombro y profesionalismo. Miles de ojos, muchos de ellos civiles, miraban ese momento. Era incómodo y peligroso. La decisión que iba a tomar Tombstone podía cambiar la historia más allá de lo táctico. Podía volver la escena en un llamado para la defensa, en una prueba de la brutalidad del hombre o en tragedia. Tombstone apretó. Sus manos eran 2 pinzas que sujetaban no solo un cuello, sino la idea de una red entera que podía sobrevivir a una detención.
En sus ojos no había brillo de victoria sino cálculo frío. Si Izuku moría ahí, la prensa tendría una foto y la red quedaría diezmada en credibilidad. La tensión llegó al clímax cuando Tombstone levantó el brazo y pareció dispuesto a acabar con Izuku allí mismo. En tierra, los equipos que cercaban el perímetro vieron la escena y reaccionaron con retraso. Los esfuerzos por contener las oleadas seguían en curso, y la distancia entre el mano a mano y el apoyo institucional era todavía real. Aquella distancia significó que el instante decisivo era entre ellos dos, sin testigos de autoridad inmediata más que las cámaras y la lluvia. Fue en ese segundo, cuando la luz y la lluvia se juntaron y Tombstone dejó caer la fuerza final, que Izuku recordó. No es que el mundo se detuviera, es que en el fragor de la instancia emergió un desorden de imágenes que le pertenecían. La figura silenciosa de su madre, la manera en que le había cosido su traje, los minutos en que le dijo que volviera antes del amanecer, el olor del café que lo esperaba. Fue un hilo fino pero sólido. Aquellas voces diarias que habían sostenido su vida cuando nadie más lo hacía. Recordó las noches en que su madre, semejante a un faro pequeño, le había dicho que su trabajo importaba porque salvaba gente que ni siquiera sabía que la necesitaba. El recuerdo fue una ráfaga de sentido que le dio algo que no era fuerza física sino razón para resistir. Si su cuerpo cedía, no solo caería él. Caería una cadena de evidencia, la fe de peritos que habían arriesgado sus vidas y la esperanza de multitud de desconocidos. La imagen de Inko, su abrigo colgando mientras lo esperaba despierta, fue la chispa que transformó dolor en movimiento. Cuando Tombstone lanzó su golpe final, Izuku hizo algo que sorprendió a todos, desde el mismísimo Tombstone hasta los espectadores en sus casas que miraban con morbo la transmisión. En vez de intentar esquivar, puso su brazo al frente y recibió el impacto con la firmeza de quien ya decidió no ceder el paso a la desesperación. El golpe le atravesó el cuerpo como fuego frío. El hueso gritó y los músculos ardieron, pero su brazo sostuvo el peso. Fue un segundo donde la voluntad equivalió a músculo. Tombstone, que esperaba la caída, notó el cambio en la página y frunció el ceño. La recuperación fue una secuencia mecánica y emotiva. Izuku se llenó de aire, la adrenalina rellenó los huecos que la fatiga había abierto y, con un gesto rápido, devolvió un golpe, no medido, no contenido, que salió desde la honestidad de su furia y de su voluntad. No era un golpe calculado para humillar. Era un golpe que contenía todas las noches en vela y todas las manos de apoyo que había recibido en la sombra. La energía del impacto fue tal que Tombstone, sorprendido por la intensidad y quizá por la certeza del vigilante, salió volando unos pasos y estrelló su espalda contra una pared metálica iluminada por los focos. Las cámaras captaron el vuelo. Naomi, con un hilo de voz más grave, dejó escapar un fragmento que no suele permitirse al aire. Eso fue un momento. La imagen se volvió viral en segundos. La gente que miraba en vivo sintió una brillante fractura en la escena. El hombre que parecía invencible caía contra la estructura, el metal crujió y el polvo subió como testigo. Izuku no se detuvo a mirar si las cámaras captaban sus acciones. No buscó la batalla épica. Buscó terminar. Aprovechó el desequilibrio de Tombstone y atacó con maniobras que ya no eran solo tácticas sino necesarias. Telarañas que enredaban herramientas, anclas que impedían movilidad, golpes certeros a puntos articulares que limitaron la potencia de los brazos. Tombstone intentó recomponerse. Su mirada había cambiado. Ya no era solo amenaza sino cálculo de supervivencia, de cómo usar el pánico para abrir huecos. La pelea pasó al exterior del complejo, atravesó una rampa y cayó a un muelle donde las olas golpeaban con ritmo constante. La lluvia aumentó la dificultad, pero la gravedad del desafío no cedía. Tombstone, inyectado de recursos y odio, sacó artilugios para crear nubes de humo y señuelos. Izuku respondió con equilibrio y creatividad. Anclas en la bodega de cargas, bloqueos de cuerdas y uso de la maroma para forzar trayectorias. A cada intercambio, la fatiga se hacía más visible en Izuku. Pero también lo era la determinación que le permitía sostener cada movimiento. La cámara del helicóptero sobrevoló más bajo cuando el combate se trasladó al muelle. Naomi narró en un tono que mezcló distancia profesional y una nota apenas audible de emoción. Lo que estamos viendo es prácticamente un mano a mano frente a las cámaras. Aún no hay intervención clara de las autoridades. La situación es crítica. El público siguió cada golpe, cada conexión, cada caída, cada respiración.
Izuku empezó a sentir el asombro colectivo como peso, pero lejos de la vanidad, le dio perspectiva. Aquello que hacía debía servir no para la gloria, sino para que el próximo movimiento de Tombstone no fuera la muerte de civiles. Tombstone, cuando parecía a punto de romper la estabilidad de Izuku, lanzó una arremetida diseñada para inmovilizarlo. Una serie de golpes que buscaban quebrar la muñeca y anular la capacidad del vigilante para usar las telarañas. Era una jugada de ajedrecista con violencia. Si neutralizaba las manos de Izuku, la ventaja logística se consolidaría. Izuku, con la muñeca entumecida y la visión nublada por la lluvia, sintió cómo la posibilidad de perder aumentaba. Aún así, recordó la frase de su madre sobre levantarse. Esa imagen volvió a arder como motor. Con un último esfuerzo que parecía venir de una reserva que no conocía, Izuku hizo un movimiento que combinó técnica y furia. Un enganche de cadera que desequilibró a Tombstone mientras, con la otra mano, aprovechó para disparar una telaraña que usó para impulsarse. La maniobra no fue elegante. Fue efectiva. Tombstone perdió la vertical, dio un paso mal, resbaló y quedó expuesto. Izuku aprovechó para conectar un golpe final que dejó al operador sin fuerzas para levantarse. Un puñetazo que encontró costillas y que resonó con la fuerza de la insistencia. Cuando Tombstone cayó finalmente, su cuerpo quedó en el muelle como un peso inerte, regado por la lluvia y rodeado de un círculo de agua y aceite. Respiraba con dificultad. Su mandíbula trabajaba. Izuku, con las extremidades temblando, se arrodilló a su lado. Las cámaras captaron ese momento íntimo. El vencedor arrodillado como quien respeta al vencido, pero también exhausto. Las múltiples batallas que había tenido esa noche realmente le habían pasado factura, pero a pesar de todo se volvió a levantar recto y firme frente a Tombstone, no como quien celebra sino como alguien que no está dispuesto a ceder ni un solo paso. Naomi contuvo la respiración en directo cuando comprendió la dimensión humana de lo que estaba viendo. No un espectáculo, sino la conclusión de una lucha por evidencia y por el derecho de una ciudad a no ser sacrificada por redes y ante la atención de todos los que miraban desde sus casas lo acontecido. Tombstone, con la voz rasgada, logró articular algo que fue preciso y peligroso. «¿Crees que esto termina aquí?», dijo, escupiendo sangre. «Incluso si me arrestan, esto seguirá las rutas, los contactos son mucho más grandes que mi cuerpo». Izuku, que había escuchado la amenaza muchas veces en la calle, respiró con dificultad y puso la mano en el pecho del hombre para calmarlo, no por compasión, sino para asegurarse de que no intentara un último ardid. Sus palabras fueron claras, bajas pero proyectadas hacia las cámaras y la noche. «Eso no importa cuánto intentes acabar conmigo, cuánto intentes controlar la ciudad, no importará todo lo que hagas y ¿sabes por qué? Porque yo estaré allí, estaré listo para detenerte todas las veces que sea necesario, porque no importa cuántas veces me golpees ni cuántas veces me tires, yo siempre encontraré la manera de volver a levantarme». La frase no fue un monólogo vacío, fue promesa. Fue la traducción de años de golpes en un idioma sencillo. Persistencia. Tombstone intentó un último gesto de arrogancia y su cuerpo, ya sin fuerzas, no respondió. En los ojos del operador quedó algo que parecía un reconocimiento, amargo pero real. Había perdido el control esa noche. La última imagen antes de que Tombstone perdiera la conciencia fue el cuerpo del hombre aflojando, las manos temblando, y la lluvia mezclándose con la sangre en la costura de la ropa. Luego, quietud. El público, que por minutos había asistido a una pelea que parecía de película, quedó con la sensación abrupta de que acababa de presenciar algo más. La lucha de alguien que se rehace frente a la adversidad. La llegada de los equipos fue casi inmediata tras la caída definitiva. No porque la escena hubiera pedido más apoyos, ya que la captura era evidente, sino por la necesidad de asegurar cadena de custodia, tomar declaraciones en caliente y comenzar trámites formales. Aizawa apareció en el muelle, sin aspavientos, y señaló a los agentes que procedieran. Midnight coordinó la inmovilización médica de Tombstone y la extracción segura de evidencias que aún estaban dispersas. Naomi, aún en el helicóptero, cerró su relato con la profesionalidad templada por la emoción. «Hemos visto algo inusual. Un enfrentamiento mano a mano que concluye con la detención del presunto operador. Las autoridades están en el lugar. Habrá muchas preguntas y muchas consecuencias». Sus palabras se transmitieron a un público que ahora entendía que la operación había tenido un final disruptivo pero concreto. Tombstone fue dejado en custodia médica antes de su traslado. Sus amenazas, aunque inquietantes, ahora tendrían que ser traducidas en pruebas por la fiscalía. Izuku, herido y empapado, sintió en el pecho la mezcla de triunfo y agotamiento.
Había ganado la pelea, pero la guerra contra la red que Tombstone manejaba continuaba. Aún así, en ese borde de la madrugada, frente a las cámaras y los relés, su mensaje quedó claro. Por más veces que lo derribaran, volvería a levantarse para proteger a la ciudad. Pero la noche tuvo costo. Entre bajas y heridos hubo oficiales y civiles afectados por exposición leve a esporas o golpes. Equipos de NESU trabajaron horas extra para estabilizar muestras y garantizar que la evidencia no quedara comprometida. Más importante aún, Smithers, Planman, había vuelto a escapar. Su huida, por ingenio y por el caos planteado, dejaba abierta la posibilidad de una acción futura más concentrada y peligrosa. Un científico con know-how en biología y la convicción de usarla para imponer un mensaje. Naomasa reunió al final del operativo a los presentes en un predio contiguo. Rostros cansados, manos manchadas de tierra y papeles sellados en cajas. Expresó un balance certero. Hemos conseguido lo que la ley necesita. Hemos mostrado la internacionalización. Tenemos manos para seguir el rastro. Pero no hemos cerrado todo. Planman y corredores internacionales siguen ahí. La investigación continúa. Aizawa agregó, con su habitual reserva. Hicieron mal en subestimarlo. Pero esto no es una película. Es procedimiento. Y ustedes, vigilantes incluidos, han ayudado. No lo arruinen. Izuku se quedó un rato más en el tejado, mirando luces intermitentes y la marea de contenedores que guardaban secretos. Tenía la carpeta con las páginas arrancadas y las fotos que Nesu pidió que custodiara hasta su entrega a la fiscalía. La soledad que le era natural se mezcló con la conciencia de que la captura, si se produjo en términos narrativos, no cerraba la historia. Había ganancia táctica. Quedaba tarea estratégica. La persecución internacional, los corredores de AU, y la eventual reapertura de centros de síntesis en otras latitudes. En la madrugada siguiente, los titulares hablaron de una gran operación. Los análisis forenses comenzaron a difundirse en canales institucionales. Y en los despachos, cartas rogatorias y comunicaciones diplomáticas empezaron a correr con la velocidad de quien entiende que la noche anterior había dejado más que fotos. Había dejado pistas trazables. La ciudad recuperó aliento, pero la figura de Smithers, libre nuevamente, dejó un signo inquietante. La sensación de que la guerra contra la red había escalado a un plano donde la biología y la logística se entrelazaban, y que la próxima jugada podría ser tanto científica como brutal. La luz del día llegó como un despertador tardío. El puerto seguía activo, pero bajo una calma que olía a limpieza y a instrucciones recién dictadas. Cintas de precaución, contenedores inspeccionados, y guardias que aún caminaban con la tensión de quien hace guardia tras una batalla. En la base improvisada, cajas selladas eran apiladas y enviadas por convoyes distintos. Unas hacia laboratorios nacionales, otras hacia oficinas de Fiscalía Internacional. Nesu supervisó las rotaciones con la precisión de siempre. Cada sello roto sin autorización sería una pieza perdida para el proceso. Naomasa presidió la reunión de balance con un aire menos ceremonioso y más utilitario. Material incautado. Rucas identificadas. Pedidos y seudónimos en las agendas. Tenemos pruebas para solicitar cooperación. Pero Planman escapó. La frase no era una condena, sino una alerta. La huida de Smithers convertía lo operativo en casa dirigida. El mapa de riesgo que se desplegó a continuación incluyó corredores internacionales, patrones bancarios y el cruce de direcciones en los cuadernos con remitos incautados. Era la aritmética de una investigación que debía transformar tráfico en cifras claras para jueces extranjeros. En paralelo, la comunicación pública fue medida. Present MIP cumplió su función a media voz. Una rueda de prensa coordenada, mensajes que protegían a testigos y evitaban detalles que pudieran vulnerar recursos aún activos. Las redes, por supuesto, no esperaron. Titulares sensacionalistas, fragmentos de vídeo filtrado y debates sobre la implicación de héroes en intervenciones judiciales. La comisión, consciente del riesgo de teatralidad, insistió en protocolos de silencio alrededor de pruebas y en la protección de peritos que debían declarar. Las consecuencias inmediatas fueron concretas. Las cartas rogatorias se enviaron a 2 jurisdicciones donde los cuadernos señalaban direcciones. Se congelaron cuentas vinculadas a intermediarios. Se pidieron bloqueos en puertos hermanos. Nesu empezó a coordinar replicaciones de muestras en laboratorios extranjeros para que los peritajes fueran aceptables en tribunales foráneos. La internacionalización, temida desde el primer hallazgo, dejó de ser hipótesis para volverse orden operacional. En lo humano hubo cuentas que pagar. Algunos agentes y peritos tuvieron que pasar por atención y seguimiento. Exposición leve a compuestos, golpes y cansancio crónico.
Nightingale y equipos médicos dispusieron atención prolongada para quienes mostraron sensibilidad a esporas, y se dejó un protocolo de seguimiento psicológico para testigos que habían visto violencia aumentada por drogas. Izuku, con hematomas que aún dolían, rechazó elogios públicos. Aceptó una nota de agradecimiento de la fiscalía y guardó las fotografías en un sobresellado que Nezu le pidió entregar bajo custodia. El reconocimiento existió en voz baja, en miradas, en una taza de café caliente en la base, en la promesa de que su testimonio sería protegido. En lo judicial, la carpeta se vio más robusta. Las bitácoras traducidas, los sellos fotográficos de las incautaciones y las muestras en cadena permitieron a los fiscales armar pedidos de detención y de asistencia internacional. Naomasa preparó el expediente con cuidado. Querellas por asociación ilícita, tráfico transnacional, producción y distribución de sustancias nocivas y delitos contra la salud pública. Además pidió abrir averiguaciones administrativas en las ventanas detectadas, ARU y otras, que facilitaban logística local. Era la parte menos vistosa pero probablemente más efectiva. Cerrar puertas internas para que la red no reapareciera con la misma facilidad. La sombra de Smithers no fue solo operativa, fue narrativa. La prensa y activistas sacaron a la superficie debates incómodos, límites de la experimentación, ética en la ciencia y la figura de un científico que hablaba de conciencia vegetal. Algunos académicos emitieron declaraciones que llamaban a separar la investigación legítima de las acciones criminales. Otros buscaron reflexionar sobre la radicalización de objetivos científicos. La comisión decidió evitar el juicio público de ideas y concentrarse en hechos, pero la discusión pública ya había comenzado. A nivel estratégico la decisión siguiente fue clara: dividir esfuerzos. Una línea seguiría el rastro del contenedor fugado y los corredores costeros. Otra fortalecería la persecución de corredores urbanos y ventanillas administrativas. Una tercera recababa cooperación internacional para perseguir compradores y asegurar que los cieves de salida no fueran reactivados en puertos aliados. La Policía Internacional respondió con protocolos que llevarían semanas. La realidad de las cartas rogatorias es lenta y burocrática, pero la magnitud de la evidencia facilitaba que se activaran canales más veloces de lo habitual. Para Izuku la noche dejó una certeza personal. El trabajo solitario tiene eficacia, pero su impacto depende de que las piezas institucionales funcionen después. Su papel no era sustituir a fiscales, sino llegar antes que otros y traer aquello que la ley necesitaba. Esa realización trajo consigo una sensación amarga. La ciudad respiraba con menos apremio, pero los corredores internacionales seguían abiertos y Planman caminaba otra noche con libertad. La narrativa cerró con un gesto discreto. En el archivo del operativo, un sobrenumerado contenía la copia de las páginas extraídas de la carpeta de Smithers. Estaban traducidas y marcadas. Nezu colocó el sobre en la caja con sello y miró a Izuku. Esto te puede convertir en testigo protegido. Háblalo con Naomasa. Izuku asintió. La protección no era el final de la soledad, era la puerta a otra vida que no había pedido pero que comenzaba a reclamarlo. Y en la otra esquina de la ciudad, mientras la operación y la prensa hacían su propio ruido, una figura observó un mapa con firmas y direcciones marcadas. No era Tombstone, sino una voz pequeña y fría que repitió un nombre: Smithers. En la noche que siguió, la huella de Planman se corrió hacia el norte. Invernaderos que todavía respiraban, cultivos que debían ser rastreados y una investigación internacional que, como una telaraña, empezaba a tenderse por latitudes y jurisdicciones. La luz de la mañana entraba rasgada por la ventana de la sala, dibujando líneas húmedas sobre el suelo que Inko había barrido ya 2 veces. El reloj marcaba una hora tardía para una casa que tendría que levantarse temprano cuando empezara el ciclo escolar. Sin embargo, la noche anterior todavía se pegaba a los muebles en forma de olor a humo frío, aceite y lluvia. Izuku caminaba despacio por el pasillo con una camisa casual y unos shorts. La ropa no sospechaba que, bajo la tela, su cuerpo estaba marcado en mapas morados y amarillos. Moratones en costillas, hematomas en antebrazos y una hinchazón leve en la sien que se escondía tras la frente. Sus movimientos tenían esa torpeza resignada de quien intenta mover articulaciones cansadas para que no se note la gravedad del dolor. Inko lo esperaba en la cocina con un delantal flojo, la garganta todavía áspera de preocupación, las manos curtidas por años de trabajo. Cuando lo vio entrar, su cara se iluminó con una mezcla de alivio y alarma. No dijo nada de inmediato. En vez de eso dejó la escoba en la esquina y fue hacia él. Izuku dejó en la mesa la bolsa donde había guardado los frascos que Nezu había sellado y, al hacerlo, sus dedos se cerraron con una leve incomodidad.
Inko le ofreció un trapo húmedo y una botellita de desinfectante sin hacer preguntas. «Te ves como si te hubieran pasado por encima», dijo ella por fin, con la voz que sabe contener reproches y ternura en proporciones iguales. Izuku sonrió de forma cortada mientras aceptaba el trapo. Su sonrisa se deformó por el lado izquierdo, donde un golpe reciente tensionaba la piel. «Fue necesario», contestó sin querer alargar una explicación. «Además, la comisión tiene las pruebas. Lo que hicimos funcionó». La casa se llenó de un silencio al que le costaba tomar forma. Limpiaron juntos. Inko enjuagaba platos y Izuku pasaba un trapo por la mesa, cuidando no presionar demasiado en algunas marcas porque el tacto era un recordatorio de la noche. El ruido de la esponja, el agua y el metal chocando con la losa formó una música doméstica que permitía que las palabras fluyeran de forma natural. «¿Qué vas a hacer cuando empiece la escuela?», preguntó Inko, con la naturalidad de quien quiere volver a lo cotidiano para salvarlos a ambos de la intensidad reciente. Izuku dejó el trapo al lado del fregadero y se secó las manos con un movimiento lento. Pensó en la pregunta. No era la primera vez que la hacían, pero la respuesta siempre pesaba. No solo era un asunto de vocación o carrera, era la búsqueda de un lugar donde poder sostener su doble vida sin romperla. «Voy a inscribirme en una preparatoria técnica», dijo, al final. «Pensé en algo que me deje entrenar y estudiar a la vez. Y si puedo, quiero algo que me permita ayudar a la gente, no solo pegando golpes». Inko dejó la esponja y se acercó. Sus ojos, detrás de las gafas, buscaban alguna seguridad. «¿Técnica? ¿Qué especialidad piensas elegir?», preguntó con curiosidad sincera. Izuku se apoyó contra la encimera y explicó las opciones que rondaban su cabeza con la calma de quien se formula el plan por primera vez en voz alta. Seguridad pública, investigación aplicada a emergencias, análisis técnico de quirks. Le dijo que también podía ser policía en el futuro o analista de héroes. Confesó que, antes de empezar su vida como vigilante nocturno, había pasado horas leyendo sobre quirks, estudiando patrones, documentando cómo se manifestaban en campo. Ser analista le permitiría aplicar esa pasión de forma institucional. Inko escuchó, asintió y mordió una rebanada de pan tostado que había preparado con manos más firmes que la voz. «Si lo vas a hacer, hazlo bien», dijo. «No solo por ti. Hazlo para que cuando te pongas la máscara no tengas que elegir entre ser útil y ser una carga». Izuku tragó y notó que la garganta se le tensaba. Habían pasado tantas noches donde la certeza era un lujo que el plan de futuro parecía, al mismo tiempo, un ancla y una promesa. «Quiero estudiar algo que me permita pensar a la gente y ayudarla», explicó. «Tal vez seguridad pública o análisis. Ser policía suena bien, uniforme, respaldo legal. Pero ser analista de héroes me permitiría quedarme detrás del telón y encontrar patrones. Siento que ya tengo un ojo para eso». Inko le dio un golpe suave en el hombro y una sonrisa que le negó cualquier dramatismo. «Entonces vas a elegir lo que te deje ser quien eres y proteger a los demás. ¿Pero qué has pensado de tu antiguo plan? Si la comisión aparece y te ofrece un camino formal, lo seguirás considerando. No porque yo confíe en autoridades sin juicio, sino porque quiero que estés seguro». Izuku masticó en silencio. Inko había demostrado ser práctica. Había pasado noches sin dormir para cubrir la situación, había cosido pequeñas reparaciones al traje con ayuda de su madre y le había dejado notas con horarios y recomendaciones para que descansara. Su madre conocía bien el límite entre permitir y presionar. «Claro que lo aceptaría», dijo. «Si la comisión aparece, voy a hablar con ellos, mi sueño de ser un héroe aún sigue en pie. Pero hasta que eso pase, sigo patrullando mientras tenga tiempo. No puedo dejarlo». Ella lo miró con atención, como quien observa la llama de un farol que a veces titila. Luego, con una suavidad calculada, cambió de tema. La rutina escolar de Izuku, la logística de libros y uniformes. Hablaron de pequeñas cosas. La compra de útiles, la posibilidad de cambiar de ruta de autobús para evitar zonas de alto riesgo. Todo ello con la digna seriedad de quienes intentan que la vida continúe. Cuando la limpieza terminó, el aroma del desayuno cubrió la casa. Inko preparó algo sencillo. Arroz con huevo, unas verduras salteadas y té. Se sentaron a la mesa. La luz inundaba los platos y acentuaba los moretones en la piel de Izuku. Él comía despacio, como quien mide cada movimiento para no provocar dolor. Un silencio cómodo se instaló entre los dos, mientras bocados y sorbos llenaban espacios de conversación que no necesitaban significado urgente. Inko, mirando a su hijo a los ojos, no pudo contener la curiosidad. «¿Y si eliges ser analista?», preguntó. «¿Por qué te atrae?».
Izuku apoyó la cara en la palma de la mano, una mueca que denotaba cansancio y cierta reflexión. Antes de todo esto, dijo, pasaba horas en bibliotecas leyendo informes y observando combates de los héroes cuando podía. Me fascina cómo actúan los héroes cuando usan sus quirks. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo reaccionan bajo estrés? ¿Cuáles son sus límites? Si fuera analista podría ayudar a entrenar, a diseñar tácticas no letales, y a entender qué hace que la gente cruza la línea y consuma algo como la MGH. Podría prevenir, no solo responder. Inko asintió. Eso suena como algo que podría salvar más vidas a largo plazo, murmuró. Y, además, significaría que no tendrías que hacerlo todo solo. La conversación quedó flotando en la mesa. Los dos sabían que la elección implicaba riesgos y recompensas. Tomaron el té en silencio un rato más, como aceptando que la vida rescataría poco a poco su ritmo. Al final del desayuno, cuando los platos se habían recogido y la casa respiraba otro aire, Izuku y su madre se sentaron juntos en el sofá. Estaban en ropa cómoda. Inko había cambiado el delantal y se cubrió con una manta raída que llevaba años en la casa. Izuku, a pesar del dolor, se dejó caer con la confianza de quien se sabe cuidado. La televisión se encendió con la regularidad de las noticias. La programación habitual que abría su espuma con titulares y reportes. El canal local conectó primero con la transmisión de Naomi Kurosawa. La periodista apareció en pantalla, con su voz clara y esa mezcla que siempre hallaba entre emoción y contención. Mostró las imágenes de la noche anterior, los fragmentos que los equipos habían conseguido captar y, finalmente, el clip más extendido que mostraba el momento donde Izuku, después de ser golpeado por Tombstone, atravesaba una pared. Mostraban cómo se levantaba y arremetía contra Tombstone. Las tomas eran crudas. La edición no trató de embellecer la violencia, sino de mostrar la secuencia como hecho noticioso. Naomi narró cada plano con precisión y contextualizó la operación, la comisión, la incautación, el apoyo de los héroes en el enfrentamiento contra los matones de Tombstone, las detenciones y la huida parcial de Smithers. Mientras la pantalla mostraba el momento en que Izuku atrapaba el golpe final y devolvía la arremetida que sacó a Tombstone volando, Inko dejó la mano en la pierna de su hijo. La reacción en la sala fue silenciosa y sin estruendo. La grabación revelaba algo que Inko no había digerido completamente hasta ese instante: la magnitud del acto. La periodista, con un tono más grave, añadió datos de cómo la gente estaba enloqueciendo por lo sucedido la noche pasada, no por algo malo sino por las palabras dichas por el justiciero arácnido. Mencionó que la gente se volcaba a las redes para opinar, y que la escena se había viralizado. Dicen que sus palabras han conmovido a la ciudad, comenzó Naomi. Al final del video, el justiciero pronuncia una frase que ha venido a resonar: volveré a levantarme. Esa frase, repetida en redes, está generando una ola de apoyo. Tenemos testimonios de ciudadanos que describen su acción como asombrosa y espectacular, y aunque la Comisión de Seguridad aún no se ha pronunciado sobre la figura del justiciero nocturno, han confirmado la captura de Tombstone y de gran parte de su grupo. En redes sociales han circulado los hashtags el espectacular Spider-Man y asombroso Spider-Man, que han sido tendencia desde esta madrugada. Musutafu, en términos no oficiales, agradece a quien se identifica como Spider-Man. Las imágenes cortaron a testimonios de gente en la ciudad. Una dependienta de una tienda que decía con lágrimas en los ojos que no podía creer que alguien hubiera puesto su cuerpo entre ellos y el peligro sin siquiera pedir algo a cambio. Un estudiante que repetía cómo los movimientos que hacía eran geniales y que era sorprendente que se levantara después de recibir tantos golpes. Una madre que agradecía por devolver la calma a los barrios bajos y como ahora se sentía más segura de salir con sus hijos a pasear. Las opiniones arrancaban adjetivos entusiastas: asombroso, espectacular, valiente. El recuento fue breve pero intenso. El reportaje subrayó que, pese a las voces de apoyo, persistía la discusión sobre la legitimidad de vigilantes actuando fuera del marco legal. Izuku no apartó la vista de la pantalla. Sentía la atención como un calor en la piel que no terminaba de saber si era agradable o incómodo. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin aviso. No eran lágrimas de dolor sino de una mezcla extraña: alivio, cansancio acumulado, la comprensión de que su esfuerzo había significado algo para otros. Inko se dio cuenta al instante y posó la mano sobre la de él, apretándola con ternura. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz quebrada. Izuku respiró con fuerza y trató de ordenar una frase. Sí, dijo. Es que ver que la gente no me ve solo como un inútil, como aquel chico que no servía. Ver que quizá mi esfuerzo sirvió a alguien. Eso me hace llorar de felicidad.
Inko lo miró con una ternura que repentinamente alivió más que cualquier medicación. No dijo que esas lágrimas debían secarse. Tampoco las empujó. En vez de eso, lo abrazó con cuidado, como quien protege una llama débil. El abrazo fue largo y no dijo nada más que la presencia. La televisión siguió con el pronóstico del tiempo en la habitación contigua. La voz del presentador entonó números y temperaturas que parecían lejanos ante la realidad humana que se desarrollaba en el sofá. La noticia continuó su marcha. Comentarios rápidos sobre la reacción en redes, el desconcierto de algunos sectores y la confirmación formal sobre la captura de Tombstone. Naomi, con un gesto que parecía invitar a la reflexión, cerró el reportaje con una frase que quedó suspendida en el aire. Aunque desconocemos la identidad del justiciero conocido como Spider-Man, Musutafu le agradece con cariño sus acciones. La pantalla regresó a la parrilla habitual, pero en la casa de Izuku y su madre la imagen seguía vibrando. Izuku lloró unos minutos más, no por exhibición ni por el ruido, sino porque se derrumbaron en él capas de temor y soledad que no se habían permitido antes. Inko lo sostuvo. Ella también sentía el alivio mezclado con el miedo. Su hijo podía estar en la lista de héroes que la ciudad aplaude en la lista de los que deben desaparecer. Pero en ese instante, la humanización del gesto era suficiente. Ambos improvisaron una pequeña broma torpe para disipar la tristeza. Hablaron de qué desayunarían mañana, de la lista de útiles, del recorte de una manga que necesitaba la camisa de Izuku. Fueron cosas simples, domésticas, pequeñas anclas para el mundo. La escena terminó con ellos abrazados en el sofá, la manta sobre las piernas, la televisión murmurando el clima y la ciudad afuera despertando con la noticia. Izuku lloró hasta quedarse sin lágrimas. Inko lo siguió sosteniendo como si, en su abrazo, pudiera contener la estela de peligro que seguía detrás de su hijo. Fue un momento de rendición y de promesa. Izuku juró en silencio seguir levantándose, no por fama, sino porque al hacerlo salvaba a gente propia en la que, en el fondo, también estaba él mismo.